las preguntas están bastante ligadas. Por ejemplo, la primera y la segunda dice, bueno, ¿cómo tratan los medios de comunicación masivos el tema drogas? Pregunta general. Y después, si el consumo de alcohol se trata de igual forma, a tu juicio, ¿no?, que el de las drogas ilegales. Bien. Bueno, primero, digo, ¿cómo tratan los medios? Creo que hay dos ejes importantes a tener en cuenta ahí. Uno que es, en un sentido más amplio, que tiene que ver con la lógica general de los medios de comunicación. Y digo, y sobre esto hay mucho escrito desde, digo, yo siempre tomo como referencia a Marshall McLuhan, que ya a fines de los años 60 empieza a trabajar mucho sobre el tema de medios de comunicación y tiene un libro que se llama La Galaxia Gutenberg, que es muy interesante porque él hace un paralelo entre el impacto que tuvo el surgimiento de la imprenta y el impacto que tienen los medios de comunicación de masas, cómo ambos tienen impacto muy fuerte a nivel cultural, pero por otro lado tienen una lógica. Y entonces, digo, yo mencionaba a McLuhan, pero digo, de McLuhan para adelante hay varios autores que empiezan a trabajar mucho el tema de medios de comunicación de masas. No tomo como referencia ahí, digo, porque hay la escuela de Frankfurt en filosofía, sobre todo Benjamin, Adorno, todos esos pensadores, hablan también de los medios de comunicación de masas, pero bueno, McLuhan ya en los 60 tiene para opinar con todo el tema, sobre todo de la televisión, que los frankfurtianos no lo tenían. Y entonces, digo, de ahí para adelante hay otros autores como Baudrillard, por ejemplo, que se ocupan mucho del tema del impacto de los medios en la cultura, y ese me parece un primer tópico, o sea, ¿cómo tratan los medios de comunicación el tema de drogas? Primero, tamizando todo por esa lógica de los medios de comunicación. Tal vez para simplificar, y el punto más, tal vez la frase más sencilla para ejemplificar esto es que transforman todo en show. Digo, los medios en general tienen la lógica de que todo lo que atraviesa por ese tamiz se convierte en una cuestión más que nada de show. Entonces, ese es el primer punto del tratamiento. Creo que hay un segundo punto que es mucho más micro y que tiene que ver con las líneas editoriales que puede tener cada medio. Y en ese sentido, cada medio, uno puede caracterizar, por ejemplo, en qué focos hace contenidos o en qué secciones del medio pone las noticias vinculadas con la temática. Entonces, vamos a encontrar medios que se caracterizan siempre por poner temáticas vinculadas a los consumos, en la amplitud del espectro que sea, lo ponen siempre, por ejemplo, en policiales. Y hay otros medios que lo ponen en sociedad. Entonces, ya ese tipo de línea editorial es un segundo eje que caracteriza el tratamiento. Entonces, para mí lo más importante en lo que hace entonces al tratamiento es identificar estos dos ejes, uno macro que tiene que ver con la lógica de los medios, uno más micro que tiene que ver con líneas editoriales, en donde uno puede caracterizar, como decía, secciones donde los ubica, pero también actores a los que le da más importancia. Nosotros cuando hicimos ese trabajo en el 2010, por ejemplo, vimos algunos medios gráficos en donde si uno hacía un relevamiento de los actores que aparecían vinculados a las noticias, generalmente eran o narcotraficantes, o de repente incluso personal de las fuerzas, y eran muy pocos los medios en donde aparecían especialistas, por ejemplo, en salud pública, hablando de la temática. Entonces, esa segunda línea que tiene que ver con la línea editorial, y como decía, uno puede tomar como ejes para caracterizar esto, los contenidos, las secciones donde ubica el tratamiento de la noticia, y los actores a los que le da más voz. Sobre esto último, siempre
sobre el primer eje que hacía, del de la lógica general, siempre me queda presente, hay una noticia que nosotros ahí no la tomamos, es de, si no me equivoco, creo que es del 2015, por ahí, 2000 o 2014, que habla, había salido un estudio a nivel nacional, publicado por Cedronar, en ese momento, no recuerdo si era un estudio en población general o un estudio de población de educación media, pero que era un estudio donde hacía referencia al consumo de paco o pasta base de cocaína, y decía, uno cuando veía la tapa del diario, en títulos muy grandes, decía, aumentó un 200% el consumo de paco. Ahora, si uno iba al informe, veía que ese consumo había pasado del 0,1 al 0,2, al 0,27. En realidad, el poner en tapa, en grande, en letras rojas, aumentó un 200%, era algo que para el medio era más, se acomodaba mucho mejor a esto que mencionaba, que es la lógica de transformar todo en show. Digo, si uno, generalmente, digo, esto causa mucho más impacto que reflexión. Y ese es otro punto que me parece característico de esta lógica de los medios. Generar más impacto y menos reflexión o juicio o análisis crítico, ¿no? Entonces, digo, ese me parece como un primer punto para caracterizar la forma en que tratan los medios el tema. La segunda creo que era sobre el tema alcohol, ¿no? Sí, exacto. El consumo de alcohol se trata de igual forma que el de las drogas ilegales. Bien. ¿Qué variación vos encontrás en el tratamiento de una sustancia y de otra? Sí, yo creo que claramente no se tratan igual y que acá hay dos temas fundamentales, que es el primero, ¿por qué no se trata igual? Es porque en el tema alcohol, como pasa también con y como pasó sobre todo en algún momento, tal vez en los últimos tiempos menos, pero con el tema tabaco al ser sustancias legales hay muchos intereses económicos también legales. Entonces, siempre han tenido mucho lobby de parte de las compañías, y eso creo que influencia mucho y da un corte y condiciona mucho. El otro punto es el tema de que en general el consumo de alcohol tiene un nivel de, sobre todo el abuso de alcohol, y sobre esto hay mucho publicado, hay muchos papers sobre la tolerancia social hacia el abuso de alcohol, ¿no? Generalmente en la atención, en la opinión pública, el consumo pasa a ser un problema cuando pasa algo grave. Pasa algo grave a nivel de emergente de una situación de abuso, o pasa algo grave cuando el abuso se transforma en una adicción. Eso pasa a tener relevancia a nivel noticia, pero bueno, obviamente epidemiológicamente está como muy probado, estudiado, y sobre esto hay diversidad de información, que el foco o el problema más importante por magnitud y por impacto en el sistema sociosanitario es el abuso de alcohol. Pero el abuso de alcohol, bueno, como decía, está muy tolerado socialmente. Entonces digo, creo que fundamentalmente por esas dos razones, todo el tema lobby, compañías y / tema económico, y el tema de la tolerancia social, bueno, creo que no son tomados de la misma manera. Ahora, sobre las sustancias ilegales, generalmente hay como, el eje está muy puesto siempre en temas vinculados al narcotráfico. Y creo que en ese sentido hay una diferencia fuerte entre la lógica que plantean los medios de comunicación en general y, digo, por ejemplo, para tomar y hacia dónde van las políticas públicas. Porque más allá de que haya tamices en esto y algunos vayan más adelante que otros,
en el periodo extraordinario de sesiones de Naciones Unidas del 2016, el punto principal al que llegan un acuerdo por consenso todos los países de las Naciones Unidas es equilibrar todo lo que tiene que ver con control de la oferta y reducción de la demanda, ¿no? O sea, control de la oferta y todo lo que tiene que ver especialmente con el tema de narcotráfico, y todo lo que tiene que ver con prevención y tratamiento de la problemática. Eso es en el 2016. Y digo, ese documento se firma por consenso por todos los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas, y muchos gobiernos de a poco empiezan a bajar eso en sus estrategias o políticas nacionales. Ahora, si bien todavía, digo, creo que todavía en muchos países sigue siendo más fuerte todo lo que es la importancia a veces que se le da al tema del narcotráfico, si uno lo pone en balanza comparado con el tema de reducción de la demanda, en los medios este desbalanceo es mucho más fuerte. Todavía los medios siguen poniendo mucho más acento en el tema narcotráfico que en todo lo que tiene que ver con reducción de la demanda. Por lo tanto, digo, creo que en ese sentido los medios no han incorporado la lógica que se viene trabajando a partir de, mencionaba el documento de UNGAS, pero también el plan hemisférico de la OEA del año, que ya, creo que es el 2010-2020, plantea también el tema de la necesidad de un equilibrio entre el control de la oferta y la reducción de la demanda. Entonces digo, esta línea que viene trabajando desde organismos internacionales y que de a poquito vienen incorporando diferentes países, en los medios todavía es algo que lo veo al menos rezagado. Perfecto. Las dos preguntas siguientes, Roberto, son, a tu juicio, ¿qué tipo de noticias jerarquizan los medios de comunicación en relación a consumo de alcohol, y qué tipo de noticias jerarquizan los medios en relación a... Ya algunas cosas anticipaste, pero si querés añadir algo más sobre, ¿no?, este punto. Sí. Creo que sobre el tema consumo de alcohol, la mayor parte de las noticias están vinculadas o a situaciones, escándalos, situaciones de violencia y accidentes. Yo creo que son los dos ejes más importantes. Que como decía, es difícil encontrar noticias o entrevistas que hablen del tema del abuso. Generalmente hablamos de la punta del témpano, lo más visible, y en ese sentido me parece que los detonantes respecto al tema del alcohol pasan a ser estos que mencionaba, violencia y accidentología. Y respecto de las sustancias ilícitas, claramente el tema predominante es el tema de narcotráfico. Y hay aquí un tema que es llamativo, que es, y vuelvo a hacer referencia al estudio que hicimos en el 2010, nosotros ahí mencionamos o destacamos como si uno hiciera un ejercicio de qué tanto es el espacio en magnitud que ocupan en los medios las sustancias por tipo de sustancias. Obviamente, lo que mayor aparece en los medios es el término drogas como genérico. Pero también en muchos medios tratan noticias respecto de, sobre todo, y las más mencionadas son marihuana y cocaína, y en tercer lugar, por tipo de sustancia, en nuestro país aparece el tema de Paco. Ahora, en el 2010 el consumo de Paco no superaba el 0,3% de la población general, y en eso siempre estuvo como bastante planchado, si se quiere, a nivel población general, pero en los medios ocupaba el tercer lugar después de marihuana y cocaína, y si uno hiciera un análisis de porcentaje en cuanto a esas nominaciones que se hacía del tema, estaba cerca del 10%. O sea que si uno lo mide en proporción, de acuerdo a lo que sucede en la población general y de acuerdo a la presencia que tienen los medios, uno podría decir que el Paco tiene mucha más presencia en los medios
en la población general. Entonces, la pregunta es sobre cómo es tratado el tema de drogas ilícitas, fundamentalmente vinculado al narcotráfico. Y si uno lo corta por tipo de sustancias, tienen esta lógica donde generalmente marihuana y cocaína están también muy mencionadas a temas de decomisos, narcotráfico, en el caso de cocaína también con situaciones delictivas. Y el tema sí de Paco está, como es un tema como que le atrae mucho a los medios, pero por otro lado, más allá de atraerles, también en el tratamiento, no solo hay como un magnetismo por el tratamiento de la temática, sino que obviamente se aborda absolutamente, de una manera absolutamente estigmatizada. Creo que esas son las características fundamentales del abordaje de las sustancias ilícitas. Bueno, esa reflexión da pie a la pregunta siguiente, que es cómo se exhibe en las noticias al consumidor de sustancias, ¿no? En caso de otras, y qué estereotipos prevalecen. Sí, esto creo que, volvemos a lo mismo cuando hablamos del tema de alcohol, el estereotipo es, yo mencionaba, generalmente las noticias están vinculadas a temas de violencia o de accidentes y el consumidor, generalmente el estereotipo es ese. De hecho, no sé, tal vez en la década del 80, cuando, recuerdo algunas, entre comillas, campañas de prevención que se hacían desde organismos públicos, siempre se ponía el eje en el alcohólico crónico o el alcohólico en instancia terminal. Eso, por suerte, hoy en día no lo tenemos desde los organismos públicos, pero en esa época sí, y creo que ese estereotipo todavía prevalece mucho en los medios. Creo que siempre en los medios aparece el estereotipo del que ya está en una instancia bastante terminal o con un nivel de cronicidad importante. Sí, en algunos medios aparece, y esto también está en otros, no solo en los medios gráficos, sino que también está desde otros espacios de medios de comunicación de masas, el tema del prototipo del consumidor de marihuana abordado de una cuestión jocosa o humorística. Eso, se ve bastante, y me parece que por ahí pasa gran parte de los estereotipos, entonces, vinculados a estados terminales, vinculados a situaciones de violencia o delictivas. En el caso de marihuana destacaría este tema de que aparece también este estereotipo de, entre comillas, gracioso, jocoso, y en el tema de Paco, muy fuerte el estigma y el estereotipo vinculado a comunidades más vulnerables, y sobre todo vinculado sobre todo con ese tema, ¿no? Vulnerabilidad, pobreza, y en muchos casos también, lo cual es más grave, con temas de delincuencia, ¿no? Pero bien estereotipado. Perfecto. Se considera, esta la pregunta siguiente, el tema de daño o peligrosidad del consumo, tanto para quien consume como para terceros. ¿Está planteado ese tema suficientemente claro en los medios? Y mira, en los medios, cuando mencionaba el tema de la presencia que le dan a quién le dan el micrófono, y generalmente si uno hacía ese relevamiento de actores claves en las noticias, son pocos los medios que le dan micrófono a especialistas. Y para hablar del tema de daño o de tema de situaciones más vinculadas al eje salud pública, se necesita, generalmente eso lo tienen es palabra de especialistas. Y son en todo el colectivo de actores que aparecen vinculados a las noticias, vinculados a la temática, los especialistas son los que menos aparecen. Entonces me parece que este eje es muy poco tratado.
sobre todo por la poca voz que le dan a los especialistas en salud pública o los especialistas en la temática, y por otro lado también esto que mencionaba al principio de la lógica general de los medios. A veces, esto me ha pasado incluso con periodistas, hablando de algún tipo de estudio, y uno habla, responde preguntas, siempre, generalmente corriéndose de esa lógica de show, por decirlo de alguna manera. Pero cuando uno termina la entrevista, va al otro día y ve la tapa del periódico y uno dice, no, pero esto yo o no lo dije, o si lo dije al pasar, pero evidentemente era lo que más gancho producía para poner en la tapa de la noticia. Y esto, incluso me lo han dicho algunos periodistas. Si yo no pongo este título, esto no lo leen. Entonces digo, creo que hay como poca presencia de especialistas para tratar este tema, y por otro lado, digo, eso tiene un sentido que es esto que estamos mencionando, ¿no? O sea, realmente lo que se busca en la lógica, incluso en periodistas especializados y periodistas incluso, diría, por decirlo de alguna manera, muy responsables socialmente, pero dicen, bueno, pero yo tengo, para que mi editor me permita poner la nota, necesito ponerle un título que pegue. Entonces, me parece que todavía en eso queda una deuda importante, ¿no? Que, digo, por otro lado, digo, uno tiene que buscar equilibrios, porque, digo, uno tiene, digo, tal vez esto que voy a decir tiene relación con alguna de las últimas preguntas, ¿no? Pero en todo caso después lo podemos retomar, pero el tema digo, tal vez la gente que viene más del lado de la salud pública o del lado de la salud, busca sobre la temática generar juicio crítico, reflexión, generar conciencia social, pero bueno, no es esa la lógica del medio. Entonces digo, ¿cómo hacemos para hacer un equilibrio? Porque digo, si no, estoy tratando de meter algo con una lógica en un contexto que no tiene esa lógica. Entonces, digo, ¿en dónde busco ese equilibrio de manera tal, donde respetando que estoy en un medio de comunicación de masas y que tiene sus reglas, sus pautas, sus líneas editoriales, puedo tener cuidados tales de generar mensajes que tengan como objetivo el cuidado de la salud de la gente, básicamente? Sí, yo creo que estás apuntando a uno de los dilemas o tensiones más importantes, porque además uno quiere estar ahí, ¿no? Para difundir, para tener presencia, ¿no? Sí, Cualquiera a quien convocan para estar en los medios, obviamente encuentra ahí una oportunidad, pero después los medios imponen sus reglas. total. Y esa Sí, sí, a veces es una trampa mortal, ¿no es cierto? sí, sí. Pero está muy buena la... Otra pregunta que teníamos acá es si, ¿cómo es el trato que le dan los medios a los consumidores según variables sociales, según, bueno, sobre todo según las distintas clases sociales, qué diferencias observás que aparecen, ¿no? En el tratamiento de los medios? Sí, yo en eso sí me parece que hay como, que sí hay diferencias y que sí absolutamente los sectores más vulnerables son absolutamente estigmatizados. En esto que hablábamos de los estereotipos y sobre todo el tema, digo, desde el consumo de Paco, pero también en general hay como una estigmatización en el tratamiento, y digo, no solo incluso en la palabra escrita, si uno ve de estos 800, de estas 800 notas que ustedes tomaron en el corte que hicieron, digo, si uno ve las fotografías cuando hablan de Paco, es interesante ver qué imágenes están tomando, ¿no? Y vamos a ver que en general ponen, bueno, imágenes que refuerzan este estereotipo que mencionamos, que hacen referencia al estigma que estábamos mencionando. Me parece que en ese sentido sí hay diferencias. Algunas son como más conscientes de parte de los medios y otras me parece que ni siquiera son registradas a veces. Perfecto.
Vamos a pasar a la pregunta siguiente, creo que es la última que tenemos, después podemos abrir en todo caso algunas que nos ocurran, que es si, ¿cuál pensás que es la responsabilidad, si la tienen para vos, los Mm. medios, a la hora de publicar noticias vinculado al tema drogas? Y si tienen alguna responsabilidad, ¿cuál es esa responsabilidad? Sí, yo creo que hay responsabilidad porque el discurso que viene a través de los medios construye imaginarios y construye, fomenta o contribuye en representaciones sociales respecto de todos los temas que se abordan generalmente. Hay un estudio que hace el gobierno español en donde dice que el 90% de la información que la ciudadanía toma respecto de la temática proviene de los medios de comunicación. Entonces, digo, en ese sentido, creo que no hay dudas de que alguna responsabilidad importante hay. De hecho, bueno, Cedronar sacó hace poquito una guía para lo que es el tratamiento de la temática en medios, que me parece muy interesante. Y creo que gran parte de los gobiernos tienen sus guías o lineamientos para el tratamiento en medios, con lo cual, desde este 90% que mencionaba este estudio en España, como esta atención que le prestan los gobiernos a los medios de comunicación, digo, relevancia tienen, y bueno, digo, teórica y conceptualmente, creo que se fundamenta claramente en cómo construyen imaginarios y representaciones sociales. Ahora, sí lo que es importante es que ese discurso o el tratamiento que hacen de la temática los medios o pueden o eh, acentuar un estigma o pueden contribuir a eliminarlos. Y creo que por ahí pasa gran parte de la construcción y del aporte y del trabajo que queda pendiente. Excelente. Por ahí hay que revisar esto con lo que vos comenzaste la presentación que señalaste, esa lógica implacable de los medios que es la espectacularidad, ¿no? El show, esto que un analista francés llamó la sociedad del espectáculo, ¿no? Pensando Total. ya en el papel que los medios ya tenían ya para la época en que escribió ese trabajo, ¿no? Las preguntas ya se terminaron, yo creo que a mí me dejaron muchas otras preguntas para hacer, pero vamos a abrir en todo caso, ¿no es cierto, Juan Pedro? A ver si quién puede hacer Sí, alguna. sí, incluso, bueno, ahí Roberto mencionó algunos autores al comenzar que me hicieron acordar a cuando iba a la facultad, como la escuela de Frankfurt. Comunicación social es un pilar, estudiar la escuela en su conjunto, y realmente que si hoy viviese Adorno y Horkheimer, claramente volverían a morirse, porque eran absolutamente críticos allá por principios del siglo XX, imagínate ahora con toda la parafernalia que existe mediática, ¿no? No lo podrían creer, directa, lisa y llanamente. No, yo un poco lo que decía Roberto en relación al tema de la falta de especialistas, la falta de fuentes fiables en los medios de comunicación, si él no considera que esa situación hace que por ahí también tenga una relación con la enorme falta de información, porque hay como mucha información sobre el tema drogas, pero al mismo tiempo hay mucha desinformación sobre el tema drogas, porque generalmente lo que no hay para nada es información que tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones relativas a la atención de la problemática, cuestiones que tengan que ver o que consideren a la situación de adicciones como un tema de enfermedad, perteneciente al campo de la salud. Digo, no hay información, hay un desconocimiento muy generalizado de parte de la población en relación a dónde recurrir, por ejemplo, cuando se necesita algún servicio del Estado o incluso algún servicio privado, digamos, es como que, o cómo atender la problemática si te toca con algún caso cercano, cómo proceder, digo, ¿no? Desde el punto de vista del entorno familiar o del entorno comunitario, digamos, se encuentra mucho déficit en ese sentido que es inversamente proporcional a la gran información que existe, porque todos los días, casi no hay medio de comunicación que no tenga una noticia referida al tema casi todos los días, digamos, es abrumador.
Sí, yo digo, en ese sentido me parece que como decís, sí falta información sobre estos aspectos. Creo que también tiene que ver un poco con la historia respecto de cómo, si uno mira desde la década del 70 hasta ahora, hubo un proceso en donde, llegamos a este documento de UNGAS donde habla de que la problemática de los consumos debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública. Pero para llegar a eso y para llegar a un progresivo y cada vez mayor involucramiento del sistema de salud pública, sobre todo en la temática, bueno, ha pasado mucho. Entonces, creo que en ese sentido cada vez se hace más presente todo lo que es el compromiso del sistema de salud para abordar la problemática, y me parece que, bueno, el tema de medios va a venir atrás de eso. Creo que en ese recorrido histórico, no sé, nos falta mucho, coincido con lo que decís, pero espero que con el mayor involucramiento del sistema de salud, que es progresivo, que es lento, pero que va en esa dirección, bueno, vaya teniendo cada vez más presencia el enfoque de salud pública, y con eso el tema de orientaciones de a dónde recurrir, de cómo encarar el tema, de qué hacer frente a la problemática en un contexto familiar o en diferentes ámbitos, ¿no? Pensemos que en la década del 70 el sistema de salud no tenía ningún dispositivo, el sistema de salud pública vinculado a la temática, el sistema de salud privado tampoco, y solamente existían lo que llamaban granjas de exadictos, y eso, si vemos cómo era década 70, 80 hasta ahora, bueno, pasó bastante, y de a poquito y de manera discontinua y tal vez un poco desorganizada, hoy en día tenemos muchos profesionales de los centros de atención primaria o de los hospitales generales que de alguna manera intervienen, que han hecho formaciones, capacitaciones para tener intervenciones tempranas, para saber a dónde derivar cuando hay algún problema que lo amerita, etc. Desde el Ministerio de Salud, desde el 2010, se vienen haciendo algunas guías. Y, bueno, me acuerdo que estaba Martín también, en el 2010 hicimos la guía de intervención para el sistema de salud en temas de abuso de alcohol. Entonces de a poquito es como que hay mayor involucramiento y mayor peso de este enfoque de salud pública, y bueno, sería lógico que de a poco eso vaya teniendo mayor presencia en los medios, ¿no? Pero bueno, todavía nos queda un camino por recorrer en eso, me parece. No, y la otra parte es el tema de la formación de comunicadores y periodistas, que es un aspecto central y que realmente hay mucho déficit en ese punto. Yo creo que de alguna manera, es una humilde opinión, ¿no? Pero me parece que esta idea de que, por cierto, que defendemos todos, de que tiene que haber libertad de expresión, de que hay incluso leyes internacionales que avalan esta situación, por supuesto, desde ya, hace como que a veces uno siente como que desde el propio medio, incluso desde los propios periodistas y comunicadores, son medios reacios a que se les recomienden, desde el poder público, se les recomienden ciertas situaciones o ciertas características que deben adoptar en el discurso que ellos emplean frente a la pantalla. Son como medios reacios a adoptar ese tipo de cuestiones. Eso sumado a la lógica del impacto del show que vos mencionabas, Roberto, que por supuesto que esa situación también se encuentra ligada al tema del rating y se encuentra ligada al tema de la pauta publicitaria. Porque a partir del impacto buscan más audiencia y esa mayor audiencia repercute en la pauta publicitaria. Porque claramente una empresa no va a publicitar en un programa que no lo ve nadie, publicita donde tenga audiencia, y cuanto mayor sea esa, mayor va a ser el costo de esa pauta publicitaria. Entonces es como todo un encadenamiento donde se genera un círculo vicioso que por ahí repercute negativamente. Pero en el tema que nos convoca particularmente,
Me parece que otro aspecto que por ahí podríamos señalar es el tema de la formación y la capacitación de comunicadores y periodistas, para que adopten una visión más vinculada a la inclusión, y no una visión tan vinculada a, digamos, a la exclusión o estigmatización o la estereotipación de ciertos sectores de la sociedad. Sí, totalmente. Creo que en eso estoy muy de acuerdo. Creo que es muy importante esa formación y esa capacitación. Y es muy importante, digo, estudios como el que están haciendo ustedes, que, que realmente hagan aportes a esto, ¿no? O sea, digo, siempre este tema hoy en día, y se habla mucho incluso con este tema de la COVID-19, de las políticas basadas en evidencia. Y creo que los informes y estudios o trabajos de investigación como el que están llevando adelante tienen que generar evidencia que a su vez aporte a acciones concretas respecto del tratamiento del tema. Y por eso digo, en ese sentido estoy de acuerdo sobre la necesidad de fortalecer esa capacitación a los comunicadores y por otro lado, de realmente darle mucha fuerza a la difusión y a todo lo que se pueda generar a partir de la generación de informes o de investigaciones como las que están llevando adelante. Perfecto. Yo me consta que no es un tema muy priorizado ni muy transitado por la investigación. Está muy en el discurso denunciado como problema, pero no hay mucha aproximación empírica. Yo lo digo porque estoy en la facultad y en otras instancias recogiendo muchos proyectos y no aparece el tema tan sujeto a investigación, ¿no? Soy además consciente que Juan Pedro está haciendo todo un trabajo para incorporar la temática en los centros de estudio, en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con un módulo con un taller de comunicación, ¿no?, responsable muy interesante para pensarlo y para ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Sí, ahí, bueno, de paso también aprovechamos la invitación para hacérsela a Roberto. Este cuatrimestre, digamos, nos aprobaron un seminario desde la carrera de Comunicación Social de la UBA para tratar estas cuestiones. Íbamos a comenzar este cuatrimestre, pero bueno, fruto de la pandemia, todos los seminarios optativos pasaron para el cuatrimestre que viene. Así que cuando lo hagamos, va a ser un gusto, Roberto, que puedas estar con nosotros en alguna de las clases. Sí, totalmente. Te vamos a pasar la invitación, seguro. Sí, sí. Y estamos. Roberto, además, bueno, yo quiero decir algo antes de, bueno, si los otros compañeros tienen alguna opinión o alguna pregunta que hacer, quería resaltar algo. Maya se excusó porque tenía que irse antes, dejó su saludo, Roberto. Bueno, gracias, un abrazo también. Pero yo quería un poco jerarquizar lo que Roberto respondió a cada pregunta que nosotros habíamos pensado, pero bueno, no solo jerarquizarlo por el contenido, que realmente hay aspectos muy interesantes que nos hacen pensar a todos nosotros, sino hay un dato que quiero destacar de él, que es una persona que ha transitado muchos espacios distintos, la investigación, la formación, la consultoría y la función pública, ¿no? Ha sido subsecretario, ha tenido cargos directivos en la Ciudad de Buenos Aires, pero además ha sido subsecretario de Estado en Cedronar durante 4 años. Y me da la impresión de que cuando una persona, y además una persona lúcida, estudiosa, ¿no?, tiene la posibilidad de transitar por distintos espacios institucionales, puede mirar una realidad con toda la complejidad que esa realidad merece para ser leída y para ser interpretada, ¿no? O sea, verla no solo de la óptica de un investigador, ¿no?, sino de la óptica también de alguien que puede utilizar los datos que provee la investigación para generar alguna decisión pública, ¿no?, que haga mella en las prácticas institucionales que hoy, bueno, hoy hay que cambiarlas claramente en este tema, ¿no es cierto? Me parece que ese es un aspecto muy importante, porque yo creo que a veces falta investigación
necesaria. A veces hay investigación, pero no hay personas que decidan y que estén interesadas por esa investigación. O sea, es importante encontrar ese punto de unión y a veces hay personas que tienen esa cualidad que pueden colocarse en ambos lugares, ¿no es cierto? Eso por un lado, y lo único que yo quería preguntarle o comentar a Norbert, invitarlo a pensar, y después si alguien más quiere hacer algún aporte, es cuáles son las hipótesis que vos tenés respecto del 2010-2020. Porque ustedes hicieron una aproximación a una realidad hace 10 años. Con toda tu experiencia, no solo nacional, sino internacional, ¿cuál pensás que fueron esos cambios importantes que están sucediendo de una década a la otra para pensar algunas transformaciones posibles de eso que ustedes estudiaron en el 2010 y nosotros estamos tratando de analizar en el 2020? Sí, para mí de los temas más trascendentales o que más impacto tienen es todo, digo, estos documentos que se firman con consenso de los países. Digo, el de Naciones Unidas me parece el más significativo, pero digo, creo que, por ejemplo, el documento de UNGAS marca algunos puntos fundamentales, como son este que mencionaba, que tiene que haber un enfoque de salud pública, que debe haber un absoluto respeto por los derechos humanos en las políticas públicas sobre drogas. Bueno, había mencionado este tema del equilibrio entre control de la oferta y reducción de la demanda, que deben ser políticas que contemplen la perspectiva de género. Entonces digo, creo que en esto, que es bien de esta última década, digo, ya no hay discusión sobre esto. Hay como muchos consensos. Temas que antes eran muy controversiales, como hablar de estrategias de reducción de riesgos y daños, hoy en día realmente, al menos en las instancias gubernamentales, son temas y en los organismos internacionales nadie discute esos enfoques o esos ejes. El otro que es fundamental y tiene que ver con lo primero que decías, Martín, es el tema de que también se hace referencia en ese documento de Naciones Unidas y hoy en día en cualquier documento de organismo internacional, es que debe haber políticas basadas en evidencia. Y acá hay como un tema que creo que es un tema a subsanar y un tema a trabajar, que es el link o la relación entre los espacios académicos y los espacios gubernamentales. Creo que todavía en eso hay como una grieta importante en la comunicación, en cómo se pueden articular. Y me ha pasado incluso, y en diferentes países, por ejemplo, ver personas con cargos políticos en organismos de investigación de países que se diferencian del político. Dicen, no, pero nosotros los académicos, como diciendo, bueno, no, los políticos son otra cosa. Y por otro lado, muchas veces políticos que dicen, no, pero los académicos dicen cosas, y también como en un sentido, la palabra académica utilizada en un sentido despectivo. Entonces digo, hay como todavía una disociación entre lo que es la evidencia científica y lo que es la política pública. No solo en muchos hechos uno puede identificar esto, sino, como decía recién, hasta discursivamente por parte de los actores. O sea, el político muchas veces hablando de manera despectiva del académico, y el académico muchas veces hablando de manera despectiva o no queriéndose que lo incluyan como un político, aun cuando tienen cargos políticos. Entonces me parece que ese link para que realmente políticas basadas en evidencia deje de ser un enunciado y pase a ser realmente un componente importante de las políticas públicas, necesita un acercamiento mutuo, digo, un acercamiento de los académicos hacia la política, y en este sentido, digo, muchas veces, y esto lo vi también en diferentes lugares, ves un responsable de políticas de un país que tiene los estudios, los informes
de epidemiológicos de su país o de su provincia. Y el político realmente, si no hay una forma adecuada de comunicar los avances científicos, los estudios epidemiológicos, o diferentes hallazgos sobre la temática, si no se busca una manera adecuada de comunicación del académico al político, el político no lo va a tomar, porque, digo, me he encontrado con situaciones donde responsables de políticas de un país de repente tienen 5 tomos que les dan del Estudio Nacional del país. Y la verdad, no lo va a leer nunca los 5 tomos. Entonces, me parece que en ese sentido hace falta un doble movimiento de acercamiento, donde ambos deben ser flexibles, tanto los académicos para acercar información a la política, y bueno, y la política para tomar e incorporar lo que dicen los estudios o los datos epidemiológicos, realmente que tengan una lógica con la política. Pero me parece que la flexibilización y el acercamiento debe ser doble.